glorificando al Rey. Buenos días, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a compartir esa palabra maravillosa que el Dios tiene preparado para nosotros, nuestro Padre Celestial, a través de su Escritura. Así que vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que es la persona más importante que está con nosotros. Y a la persona que pisó este planeta, que se llama Jesucristo. Vamos a glorificarle, exaltarle en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre Santo, para que esa palabra, Señor, que tú has traído a través de tu siervo, de tu Hijo, Señor, para transmitirle a aquellos que necesitan de esa palabra en el nombre de Jesús. Hoy los bendigo, Señor, que sea tu palabra, Padre, vivificando su fe en el nombre de Jesús, rompiendo cadenas, liberando, Señor, al cautivo y dándole vista a los ciegos, Señor, libertad que está oprimido en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque solo tu palabra y la sangre de Cristo rompe cadenas. Amigo Espíritu Santo, glorifiquemos a Jesús una vez más. Amén y amén. Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo en el lugar donde ustedes se encuentran. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Así que vamos a compartir esa maravillosa palabra que está en Romanos. Pero antes de empezar, quiero darle el tema. Hay un tema que el Señor ha puesto en mi corazón que titula Toma tu posición espiritual. Toma tu posición espiritual. Y vamos a compartir el resto de hora que nos queda de este tema. Como tú y yo tenemos que tomar una posición espiritual. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros antes de ser humanos éramos espirituales. No nos podemos olvidar que nosotros somos espirituales, que estamos teniendo una experiencia terrenal, porque nosotros somos espíritu. La Biblia dice en Eclesiastés, cuando el predicador Salomón en Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo, el alma va al lugar donde vaya a ser mandada y el espíritu vuelve a Dios. Entonces nosotros somos espirituales. Nosotros somos una persona tripartita, que somos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos tres en uno también, como el Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú como humano tienes un alma, tienes emociones, tienes sentimientos y tienes muchas libre albedrío que Dios te ha dejado, pero también tienes un espíritu que es el que te conecta con Dios. Ese espíritu se va a conectar siempre con Dios. El alma no se puede conectar con el Espíritu Santo, porque el que se conecta con el Espíritu Santo es tu espíritu, el aliento de vida que Dios te ha entregado. El alma siempre va conectada con la carne, porque va con las emociones, ella siente, el alma llora, el alma todo. Entonces vamos a ver, cuando el tema nos dice, toma tu posición espiritual. Vamos a mirar esa parte para que tú entiendas. Mira, te voy a hablar rápidamente. Cuando la caída de Adán y Eva, el Espíritu Santo viene sobre Adán y Eva y está con ellos. Pero cuando Adán y Eva pecan, dice que el Espíritu de Dios que siempre moraba sobre ellos y estaba con ellos, siempre estaba con ellos, el Espíritu Santo se aparta de Adán y Eva por haber pecado, y el Espíritu que Dios le entrega a Adán y a Eva, que ahora nos ha entregado también a nosotros, el Espíritu, dice que el Espíritu tenía una función antes de suceder el pecado. Cuando Dios hace al ser humano, le da aliento de vida, pero también le introduce un alma. Dice que el Espíritu es el que gobierna y el que tiene que gobernar tu alma y tu carne. Pero hay una posición espiritual donde el Espíritu siempre tiene que ir en el medio. Mira, aquí tiene que ir el espíritu. El alma siempre tiene que ir atrás y la carne adelante, porque es la que siente las cosas físicas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el espíritu estaba aquí, que era que dominaba el alma para que no tuviera tantas emociones, no cometiera tantos errores y decisiones malas, dice que el espíritu también dominaba la carne para que no fuera a hacer lo que la carne y el alma quieren hacer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando peca Adán y Eva, que se dejaron llevar por la carne y por el alma, las emociones, por todo lo que el diablo le dijo, dice que el espíritu llega y se esconde y quedan estos dos. Cuando estos dos comienzan a gobernar, el espíritu vuelve, ahora el espíritu pasa atrás y queda gobernando el alma y la carne, y el espíritu vuelve atrás. Entonces, ¿qué sucede? El espíritu queda atrás de la posición realmente donde tenía que ir, y el alma comenzó a tomar rienda sobre el asunto con el alma.
Se unieron ellos dos para poder hacer el pecado y poder hacer lo que el diablo ya le había implantado. El pecado quedó implantado no en el alma, sino que quedó en la carne. La carne quedó llena de pecado. Entonces la carne con el alma comenzaron a unirse y a hacer lo que no debían de hacer. Por eso tú y yo, cuando volvemos a Cristo, tú comienzas a tener una lucha espiritual, una lucha donde que la carne quiere, pero el espíritu no, la carne quiere, pero el espíritu no. Es porque el espíritu ya volvió a tomar su posición para poder colocar el alma atrás, para que el alma no le dé más riendas sueltas a la carne y la carne no le dé más riendas sueltas al alma, porque cuando el alma siente emoción, la carne se aflora. Cuando la carne siente pecar, la carne induce a la carne también. Entonces el alma quedó contaminada a través del pecado con la carne. Cuando viene Jesús, dice que viene a limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Ojo, de toda maldad nos viene a limpiar el Señor. Entonces vamos a ver, ¿por qué te digo que toma tu posición espiritual? Ya sabemos de que cuando uno no tiene a Cristo, las personas que no tienen a Jesús en su corazón andan desenfrenadas, pecando, no les da miedo mentir, no les da temor robar, violar, matar, no tienen ese temor, porque la carne está impregnadas de mucho pecado y el alma es la que controla las emociones, la que tiene las emociones, los sentimientos, es la que le da rabia, le da de todo. Entonces alma está contaminada con el viejo hombre, con la maldad, pero viene el Espíritu Santo y cuando tú recibes a Jesús, lo que hace Jesús es venir a poner juicio en el cuerpo de la persona. Llegó el comandante, llegó a mandar. Entonces vamos a empezar sobre esta enseñanza. Toma tu lugar espiritual. Toma tu lugar espiritual. Y vamos a empezar. Y dice la Escritura en el libro de Romanos 1:11. Vamos a leer la Escritura en Romanos 1:11. Leemos tu palabra en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo, Padre. Y dice la Escritura así. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar desde el 10 para que entendamos mejor. Dice, rogando de alguna manera tengan al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos alguno del don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Mira, ¿por qué Pablo le está hablando el libro de Romanos de esta parte? Porque él quería irlos a visitar. Si leemos desde el 1, él quería irlos a visitar y los iba a visitar porque ya Dios le había mostrado de que había dones espirituales en la iglesia de los romanos para poderlos confirmarle lo que ellos estaban sintiendo en ese tiempo. Es como cuando tú tienes un don espiritual y tú sientes como que lo percibes, como que yo tengo este don, como que estoy viendo visiones, como que estoy hablando en lengua, como que tengo el don de sanidad, como que el don de interpretar sueños o el don de sanar a los enfermos, de milagro, y así tú vas como teniendo esas pautas, esos clics que el Señor te va entregando a través del Espíritu Santo, pero tú no tienes la confirmación. Entonces el apóstol Pablo iba a ser usado para confirmarles el don espiritual que tenía la iglesia de Romanos, cada líder que estaba ahí, cada persona que estaba ahí. Entonces el apóstol Pablo le iba a confirmar el don espiritual que tú tienes. ¿Qué quiero decirte con todo eso? Porque en el día a día vivir de la raza humana se apartó del mundo espiritual, y como se aparta del mundo espiritual, ya para él las cosas espirituales le son como locura. Este está loco, ese no ve nada, ese está viendo mucha ilusión, comió mucho de noche y bueno, y tantas cosas que el humano se inventa, porque se apartó del mundo espiritual y ya comienza a vivir en las cosas terrenales. Por eso el hombre terrenal mantiene las cosas terrenales, mantiene su mente en las cosas terrenales, que quiere comprar ropa, que quiere comprar de todo y quiere saciarse de todas cosas y quiere ir para un lugar y quiere ir para otro, porque son personas terrenales que mantienen la mente pensando más en las cosas terrenales que en las cosas del cielo. Por eso el hombre espiritual mantiene pensando más en las cosas espirituales, a pesar de que él necesita ropa, a pesar de que necesita todo eso, él también siente y quiere vestirse, quiere tener todo también, pero su mente está más enfocada en las cosas espirituales que en las cosas terrenales. Mira, hay cristianos todavía que ni siquiera se han leído la Biblia entera, no la han podido leer porque no están enfocados en conocer la escritura, no están enfocados en conocer las cosas espirituales, los misterios espirituales, pero sí se pueden leer un libro terrenal, cualquier libro que le pongan, se lo lee completo. Pero la Biblia no se la lee. Le digo ¿por qué? Porque no tiene esa
ese anhelo de escudriñar las cosas espirituales, no tiene ese anhelo de buscar las cosas espirituales. Mira, ¿qué sucede? Aquí, si tú tienes un don, un linaje escogido, que porque Dios ha entregado un linaje, un don espiritual, si tú eres una persona espiritual, tú vas a comenzar a buscar, a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que yo tengo para mi arma espiritual? ¿Cómo tengo que combatir las cosas espirituales? Pero sucede que como no has podido derribar argumentos, derribar muros, cadenas, porque no te has puesto a preguntarle a Dios cómo hacer las cosas, por eso no has descubierto el don espiritual. Y aquí Pablo nos está enseñando que hay dones espirituales, hay dones espirituales, y nosotros como cristianos tenemos que tomar nuestra posición espiritual para poder ayudar a aquellos que están en diferentes áreas. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Así que tenemos que enfrascarnos nosotros en el mundo espiritual. ¿Y cuáles son las cosas espirituales que Dios quiere que nosotros hagamos? Mira, en los colegios nos enseñan unos valores que es respeto, tolerancia, y de ahí para allá muchos valores que nos enseñan. Y el Espíritu Santo a través de la Escritura nos enseña a amar, a respetar, a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, gozo. Esas son las armas espirituales que el Señor entrega al ser humano, al que vive en el Espíritu. Así que Dios me le bendiga grandemente a todos los que nos están viendo. Dios me le bendiga, doña Marian. Dios la bendiga grandemente en el nombre de Jesús. A todos los que nos están viendo, Mónica, Liliana, a todos en el nombre de Jesucristo. Y a todos los que están ahí conectándose, Dios les bendiga grandemente. Compartan el link para que todos sean edificados. En el libro de Romanos 7:14 también vamos a ver cómo Pablo nos está enseñando sobre este caso del mundo espiritual. Porque Pablo al principio era un hombre terrenal. Era un hombre terrenal. Pero Pablo comenzó a entender de que cuando llega Cristo a su vida, él comienza a dejar las cosas carnales, las de la tierra, las vanas, las cosas vanas. Pablo era un teólogo, Pablo era un magíster, Pablo tenía mucho conocimiento, él estudiaba la ley y estudiaba muchas cosas, pero cuando llega a Cristo se da cuenta de que le faltaba algo, le faltaba al Espíritu Santo, le faltaba algo espiritual, a él le faltaba comprender el mundo espiritual. Y de repente Pablo en Romanos 7:14 comienza a enseñarle, pero vamos a hablarles un caso importante donde había una ley que yo quiero que tú te des cuenta, la ley del pecado, para que tú entiendas. Y el Señor ministraba a mi corazón que hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de la gracia. Ojo, la ley del pecado y la ley de la gracia. La ley del pecado era la que estaba impregnada en la carne. Digo estaba porque tú ya no estás en esa ley del pecado. Gloria a Jesucristo. Aden, Dios se bendiga. Sarco, Dios se bendiga. Carmen, Dios se bendiga en el nombre de Jesucristo. Tú que me están viendo en TikTok, Dios se bendiga grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mira, y está hablando aquí, dice, ¿quién diremos pues? Vamos del 7, y vamos a empezar a desglosar todo eso hasta terminar. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es el pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sin la ley. No codiciarías, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo en el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aleluya. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida en mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase por ser bremanera pecaminosa. ¿Y por qué sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal? Viniendo al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el que quiere el bien está en mí. Pero el hacerlo, por lo que hago, el bien quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sigamos. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, escucha bien, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mí, mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo estaba pasando por una situación en el nombre de Jesucristo. Vemos de que Dios está haciendo algo en su vida. Dios estaba tratando con el apóstol Pablo. Pablo hacía lo que no quería hacer, pero terminaba haciéndolo. Mira lo que está pasando con Pablo. Pablo descubre que había una ley divina, que la ley que viene con los 10 mandamientos le hace ver el pecado. Escucha bien. O sea que si la ley no fuera venido, usted no se daría cuenta cuando matar era malo, cuando robar era malo. Porque la gente roba por necesidad y para ellos está bien porque es una necesidad. Para ellos dice que robar para ellos es una necesidad porque están pasando una necesidad y lo ven como bueno porque necesitan dinero. Para ellos mentir en ese tiempo no tenían la ley y para ellos mentir porque iban a matar a alguien o porque iban a perder la familia o engañar o ganar o lucrarse, para ellos era un beneficio mentir porque no conocían el pecado, no conocían la ley. Pero cuando viene la ley, ellos se dan de cuenta de que si ellos mienten, con esa mentira pueden matar a alguien o pueden perder un amigo. Cuando viene la ley, se dan de cuenta que matar es malo. Pierden a esa persona y acaban con la vida con esa persona y ponen a sufrir a sus familiares. O sea que la ley le hace ver el pecado a la raza humana. Por eso los 10 mandamientos dicen: no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer del prójimo, y todo lo que de ahí Dios nos indica a través de sus 10 mandamientos. Por eso el hombre espiritual, aquí Pablo está hablando que el mundo espiritual es tan real que el pecado que moraba en él, que viene a través de Adán y Eva, estaba en su carne. Y él no quería hacer algo, pero lo hacía porque el pecado lo incitaba a hacer la maldad, lo que estaba ahí. Ojo lo que voy a decir. O sea que cuando tú haces algo que de repente te sientes mal y que estás fallando, es porque la carne, viciada por el viejo hombre, quiere volver a retomar su rumbo. Ojo. Cuando tú te vuelves un ser espiritual, que ya tienes a Cristo en el corazón y ya eres bautizado por el Espíritu Santo de Dios, la Biblia nos está relatando de que Pablo ya decía: ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí, porque ya el Espíritu Santo, ya Jesús está morando contigo, y la carne cuando se quiere levantar dice que él sujeta. El único que puede sujetar el pecado fue Jesús. Por eso el que muere en la cruz, como Jesucristo, que murió en la cruz, dice que sujetó el pecado en la misma carne. Por eso él se hizo carne para sujetar al pecado. Porque la carne era la pecaminosa. Por eso mire lo que sucede. Jesús, oh wow, sí Señor. Mire lo que está pasando. Cuando viene Jesús al vientre de María
Y dice la Biblia, mire, Jesús no se presenta como los ángeles que vinieron y se volvieron humanos. No, mire que los ángeles ahí estaban puros. Se volvieron humanos, no engendrados de ninguna carne. Pero mire que Jesús viene a ser engendrado de María, de una mujer terrenal, de una mujer que tenía un linaje de pecado, de Adán y Eva. María. O sea que Jesús cuando llega al vientre de María, cuando Jesús sale del vientre de María, dice que con Jesús viene a derrotar el pecado. Escucha bien, el pecado que traía la descendencia de la madre. Y con ese pecado en la carne venía a destrozarle todas las obras del diablo, para que no tuviera más poder el diablo sobre la raza humana. O sea que Jesús, mientras que estaba con vida, en hecho carne, por linaje de María, Jesús lo que hizo fue derrotar el pecado con la misma carne. Es decir, yo puedo derrotarlo y te voy a derrotar. Jesús fue tentado, pero no se dio a la tentación. O sea que el Espíritu de Dios tomó tanto dominio de Jesús que santificó la carne que había en Jesús. ¡Wow! ¡Aleluya! Santificó a María, purificó a María. O sea que cuando el Espíritu Santo viene a ti, oh Santo de Israel, en el nombre de Jesús. José, ponme un fondo ahí, aleluya. Cuando Jesús viene, gloria a Dios, aquí está Jesucristo, el Espíritu Santo está aquí. Cuando Jesús viene a tu vida, viene a santificar tu carne. Cuando viene a santificar tu carne, o sea que el Espíritu Santo comienza a tomar control de tu vida y ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso en 1 Corintios dice 7, parece que él habla de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que toma su mundo espiritual, nace de nuevo, cambia, deja al hombre viciado, oh aleluya, y sigue el enfoque que es Cristo. Por el hombre que es espiritual y no ha dejado el hombre viciado todavía, que quiere seguir en su libertad, en el libertinaje, que yo era así, a mí me gusta ser así, ahora que vengo a Cristo me siento cohibido de decir malas palabras o decir cosas malas y de gritar y de decir, bueno, yo no me quedo callado y todas esas cosas que el cristiano está batallando, que no se quedaba callado cuando de repente lo ofendían o lo lastimaba, está batallando, usted todavía está batallando con eso. Es porque todavía el hombre viciado está ahí. Pero cuando tú le dices al Espíritu Santo, a Jesús, yo quiero que me transforme, yo quiero quitar este hombre viciado, yo quiero que me ayudes, el Espíritu Santo va a comenzar a ayudarte. Va a comenzar en esa área que era débil a fortalecerse. O sea que ya vienes siendo un ser más espiritual. Ya comienzas a tener visiones más claras. Ya comienzas, wow. Ya comienzas a ver cosas diferentes. Aleluya. Ya comienzas a hacer cosas sobrenaturales. Ya comienzas a orar por los enfermos y los enfermos comienzan a ser sanos. O sea que Dios comenzó a hacer algo en tu vida. Porque Dios también comienza a trabajar contigo. Y la Biblia dice, sigamos ahí en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5 nos habla que las obras de la carne son celos, envidias, contienda, borrachera, orgía, lascivia, sexo, fornicación, muerte, mienten. O sea, las obras de la carne son esas obras infructuosas que llevan a pecar. Porque el hombre carnal le gusta todas esas cosas. El hombre carnal es muy perverso por naturaleza. O sea que cuando tú te vuelves cristiano, tú comienzas a dejar todas esas obras de la carne. Ojo, comienzas a dejar las obras de la carne. Por eso Dios está diciendo hoy, toma tu lugar espiritual. Cuando tú comienzas a tomar tu lugar espiritual, tu vida comienza a cambiar. Tu vida comienza a ser renovada. Tú dices, ya no siento más apetito por tal cosa. La carne ya no me repugna o me da asco ver pecar, me da asco fornicar, yo quiero casarme, ya me da asco mentir, me siento como con pena con Dios. Te digo por qué, porque ya se está volviendo un hombre espiritual, y dice, Jesús a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Aquí ya Pablo comienza a mirar, a reconocer que Jesús los ha librado. Dice, y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo, mira, a su Hijo, semejante a la carne de pecado. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo, conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las armas espirituales. Conforme al Espíritu tú tienes que andar. Me está dando a entender que tú tienes que andar en el mundo espiritual. Tú tienes que andar conforme al Espíritu Santo te indique a ti en el espíritu, no en la carne, no en el alma, porque el alma es muy fluctuante. El alma un día quiere alabar a Cristo, otro día no, pero el espíritu quiere siempre alabar a Cristo Jesús. El espíritu sabe de cuál es su fuente. El espíritu sabe cuál es tu fuente. El Espíritu sabe cuál es tu fuente, hermano, hermana, amigo, comunidad de fe, tú que me estás viendo. El Espíritu que está en ti sabe cuál es la fuente de él. Es como un celular, sabe qué aplicación le sirve. Usted a un iPhone no le puede meter aplicaciones de Android porque no le va a funcionar bien. Para poderle funcionar bien tiene que descargar una app que sea simulacro al ISO de la iPhone. A Microsoft, a los computadores que son Microsoft no le pueden meter cosas de Android. Ahora es que han sacado una app que realmente llega y se instala y se puede manipular cosas de Android. Pero aquí la Biblia nos está enseñando de que el espíritu tuyo se conecta con el Espíritu Santo de Dios, que es el que te revela todos los misterios del reino de los cielos. Hermana, si tú eres muy carnal, tú tienes que comenzar a dejar la carnalidad. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Si mantienes gritando, mantienes peleando, esas son obras de la carne. El Espíritu no grita, el Espíritu no mantiene peleando con nadie. Porque el Espíritu Santo te enseña algo, que la blanda palabra calma la ira. Tú no te puedes igualar con una persona que grita, tú no te puedes igualar con otras personas que estén en celos, en contienda, herejía y todas esas cosas. No, porque cuando tú eres espiritual, tú comprendes de que Dios es fiel y que Dios es el que te guía. Por eso las cosas espirituales son imposibles de entender. El que lo entiende solamente es el espiritual. ¿Cómo tú vas a creer de que Dios puede sacarle a una persona que tiene el dedo mocho y se lo saca? Una persona terrenal no puede entender de que el dedo que se partió, que se desapareció, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede poner de nuevo, porque Dios lo hace. Es el único. Y cuando tú eres una persona espiritual, tú entiendes, tú entiendes de que Dios puede sacar un nuevo riñón, un nuevo órgano. Si estás pasando por alguna enfermedad, Dios puede sanarte, porque ese es el único que puede hacerlo. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí te voy. Mira. Escucha bien este código. Cuando tú te ocupas por las cosas de la carne, te trae tormento, te turbas. Por eso Jesús le dice, ¿por qué os turbáis? Viene Pablo y le dice, ¿quién os engañó? ¿Por qué han perdido la fe? ¿Se han dejado llevar por los apóstatas? ¿Por qué están escuchando herejías, historias, fábulas? ¿Quién? ¿Por qué se están metiendo a las cosas terrenales? Si yo les he enseñado las cosas espirituales. Cuando tú andas en el mundo espiritual, nada te tiene por qué atormentar. Un pastor da una enseñanza, dice que el espíritu no tiene hijos. El espíritu no te engendra hijo. Escucha bien, tu espíritu no engendra hijo. Tu espíritu no tiene hermana ni hermano acá en la tierra. Tu espíritu no hace hijos. Y yo me quedé, ¿verdad? Tú como tu ser espiritual no tiene hijos. El que tiene hijos es la facción física como nosotros. Pero cuando tú tienes esa mentalidad de que tú vives en el mundo espiritual, escucha bien, por eso Jesús dijo, el que no aborrece poco, el que deja de querer un poco, significa esa palabra aborrecer. El que aborrece un poco,
escucha, deja de querer un poco a su madre, a su padre, a su hermano, a su esposa, y aún deja de quererse a sí mismo, ese sí es digno de seguirme. Pero el que no lo hace no es digno de seguirlo. Te digo por qué. Porque Jesús se despojó de toda santidad y gloria. Escucha bien, de toda gloria. Se bajó acá a la tierra para venir a oler el pecado, para venir a recibir maltrato. Lo escupieron, lo maltrataron, lo bofetearon. Dice que el rostro fue tan desfigurado que no se reconocía, dicen los teólogos. Y en Isaías 53 nos está hablando que fue desfigurado su rostro. O sea que se lo desbarataron de tanto golpe que le dieron a Jesucristo. Y dice que Él se despojó de sí mismo. O sea, no se defendió por ti y por mí. Por eso Jesús dijo, no es digno de seguirme aquel que se ama más que buscarme a mí, que buscar a Jesucristo. El hombre que no quiere ayunar, la mujer que no quiere ayunar es porque no está en el mundo espiritual, no quiere experimentar lo espiritual, no anhela lo espiritual, quiere vivir en la carne, quiere que la chuleta mantenga gordita, bonita y quiere mantener chuleta. Pero ¿tú sabes qué pasa con la chuleta? La chuleta la rebanan y la ponen a fritar, escucha bien. Eso es lo que el diablo quiere hacer con tu carne, con tu vida, mantenerla en chuleta para mantenerla, para poderla llevar al infierno y asarla allá y atormentarte. Pero Dios te está diciendo, hija mía, si estás pasando por esa situación, que no te puedes quedar callada cuando te gritan, que si no te puedes quedar callada cuando se están ofendiendo, la Biblia dice, enmudece y habla con blandas palabras para que la carne, escucha, no se florezca como los lirios del campo. No se florezca tu carne a debatir con personas que realmente no valen la pena lanzar las perlas que Dios te está entregando. Tú eres una perla preciosa, tú eres una perla preciosa, tú eres un rey, caballero, mujer. No te pongas a discutir con personas que realmente no te entienden y no entienden el evangelio de Cristo. Tú vives para Cristo y mueres para Cristo. Y el Espíritu Santo nos está enseñando, toma tu lugar espiritual, no tomes el lugar terrenal, la carne. Porque si tú te ocupas de las cosas terrenales, vas a vivir atormentado por los familiares, vas a vivir atormentado por todos los que te rodean, porque los que te rodean son carnales, no entienden tu vida espiritual. ¿Tú quieres tener la paz que Dios te da? Piensa en las cosas de arriba, piensa en las cosas del cielo. Y ahora que tu mente mantiene enfocada, o sea que ese yelmo que Dios te entrega es para que mantengas enfocado en las cosas espirituales. La Biblia le dice al apóstol Pablo, el que se case va a dividir su tiempo porque va a pensar en las cosas terrenales de su esposa. Se refiere a las cosas que ella necesita. Y así mismo le dice a la mujer, va a pensar en las cosas terrenales porque necesita ocuparse de su esposo. Y eso es algo diferente. Pero vamos a hablar de las condiciones de que el ser humano mantiene con la cabeza cabizbaja, aburrido, con un yugo. Y Dios te está diciendo, toma tu lugar espiritual, toma ese lugar espiritual, no lo dejes, no lo sueltes, vive el mundo espiritual. Y dice la escritura en el 14, porque todos los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nosotros de tu espíritu, de que somos hijos de Dios y somos hijos de Dios. También heredero y coheredero de las mismas promesas que son en Cristo Jesús. Padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él somos glorificados. Aquí Dios está entregando algo muy lindo. Tú te vas a ser glorificado juntamente con Jesucristo. Si quieres andar en el Espíritu, anda en el Espíritu. Si quieres andar en la carne, ya es tu problema. Pero yo hoy te estoy diciendo, toma tu camino espiritual. No, pero pastor, ¿cómo hago para avanzar? Hey, busca a Cristo. Busca a Cristo, que Cristo te va a ayudar en toda esa área. En Romanos 15:27, ahí mismo, en Romanos 15:27, mira lo que dice. Romanos 15:27 dice la escritura, dice, pues les pareció bueno y son deudores en ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar
de los materiales. Así que cuando he concluido eso, y les haya entregado el fruto, parece entre vosotros rumbo a España. Mira, aquí el apóstol Pablo iba de rumbo a España, pero él primero estaba haciendo una travesía, o sea que venía para acá, para España. Él estaba haciendo una travesía donde estaba hablando sobre los dones espirituales, donde estaba hablando a la iglesia de Cristo, que andara en el mundo espiritual, que andara conforme al Espíritu Santo los estaba guiando, no en las cosas terrenales, no en contiendas, no en pleitos, en la iglesia de este tiempo está cayendo mucho en pleitos, mantiene que ella dijo, que él no dijo, que eso dijo, que la hermana dijo, que yo, o sea, en pleito, pero no, la gente que anda en pleito no son espirituales. Escuche lo que le estoy diciendo. Y así usted se ofenda, pero yo le voy a dar claro, el hombre espiritual no pelea con nadie. El hombre espiritual no mantiene en contienda. El hombre espiritual dobla rodillas. El hombre espiritual ayuna. El hombre espiritual lo que hace es reprender y exhortar en el amor de Jesucristo con el espíritu de mansedumbre. Ojo, con el espíritu de mansedumbre. Y el Señor nos está dando que tú tienes que tomar yo no sé por qué le está hablando hoy esta palabra a ti te está hablando. Si te está hablando es porque algo viene a acontecer en tu vida, hoy está aconteciendo o va a suceder. Tómalo como una palabra profética sobre tu vida, porque Dios está hablando, gloria a Jesucristo. En el libro de Primera de Corintios 2:13, mira lo que está diciendo. Vamos a empezar desde el 2. Yo quiero hablar desde el 2 porque me encantó esta parte. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, mira lo que dice, para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui en excelencia de palabras o sabidurías. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, ahí está hablando del Espíritu Santo, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual. Wow, aleluya. Dice, no de este siglo, sino no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni corazón, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales que son de Dios, porque para él son locura y no los pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el que él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor?
¿Y quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojo. ¿Tú no te has puesto a pensar que tú como nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, si tú tienes la mente de Cristo, ojo, la mente de Cristo, ¿y Cristo qué pensó? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo sano. Por eso Él viene y nos enseña la armadura, porque Él vio que necesitamos de algo, un refuerzo. Él sabía que íbamos a necesitar de un refuerzo espiritual. Y cuando tú comienzas a andar en las cosas de Dios, tú le dices, Señor, dame tu mente, quiero tener tus pensamientos en mí. Porque a veces la carne quiere venir los pensamientos que hacen tenía en el mundo. Cuando tú pensabas mal, yo a esos cristianos los llamo los 0007 cristianos, que se la dan de James Bond espiritual. Comienzan a pensar mal de la otra persona. Ella está pensando esto de mí, ella va a hacer esto y esto. Ojo, hay revelaciones que vienen de Dios. Y cuando tú piensas que una persona está pensando mal de ti, lo primero que si es de Dios, tú vas a decir, Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia de ella. Porque es revelado por Dios. Tú no piensas mal. Tú como cristiano tienes que mantener pensando en todo lo bueno, todo lo puro, para que vengan las revelaciones de Dios a tu vida. Para que Dios pueda revelarte lo que va a pasar o lo que va a acontecer con algún familiar o tu hijo. Eso lo hace Dios. Por eso dice la Biblia que cuando este hombre, un hombre temeroso, íntegro y apartado del mal, llamado Job, dice que lo que temí atrae. Porque mantenía pensando lo malo. Cuando tú piensas lo malo, ojo, tú mismo vas a atraer lo malo. Y tú como cristiano deja de estar pensando tanto lo malo. No pienses en lo malo. Y no estoy hablando de las profecías que vienen, que van a acontecer. Eso tiene que acontecer. Y eso no está mal porque eso ya está escrito. Si tú estás pensando que va a venir destrucción porque eso es lo que va a venir de todas formas, así lo pienses, va a venir, no se va a escapar. Por eso el apóstol Juan dijo, no se van a escapar de la ira. Partida de víboras no se van a escapar de la ira venidera, porque no se iban a escapar. Pero siempre cristianos que están pensando mal de otras personas, no. Deja que Cristo te revele los pensamientos de aquella persona, mas tú no pienses como ellos piensan. Por eso le dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces, porque ellos mantienen pensando la maldad, el pecado. Mantienen pensando en cómo voy a coger a esa muchacha, y cómo voy a robar, cómo voy a matar, cómo voy a ganar el dinero. O sea, ellos mantienen pensando en cosas así. Pero tú como cristiana piensa en todo lo bueno y todo lo puro. Y mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, nos está enseñando hoy. Piensa en lo espiritual. Y cuando haga las cosas espirituales, el hombre natural no va a percibir lo que tú haces. No lo entiende. No entiende cómo Dios te habla a ti. No entiende cómo Dios te revela las cosas, porque ellos no entienden las cosas espirituales. Y dice el apóstol Pablo, si es que tienes al Espíritu Santo, en Corintios 3, ahí mismo 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pablo los estaba exhortando a los corintios. Lo estaba exhortando porque estaban en la vida terrenal, todavía pensando en las cosas terrenales, y eso mantenían, era aflorado, discutiendo que porque a este le iba bien, a este no. Mira, cuando una persona, un pastor o un evangelista, lo que sea, un hermano en Cristo, comienza a criticar a otro, ese hombre es terrenal, que porque Dios lo está usando en milagro. Si usted ve que a su hermano Dios lo está usando en milagro, en prodigio, que está avanzando la iglesia de su hermano, que de repente esa persona está avanzando y ya es pastor, y de repente ya es evangelista, profeta, y Dios lo está llevando a naciones, gózate, porque Dios lo está usando. La persona espiritual lo que hace es gozarse de su hermano. No lo critica, ni lo juzga, ni le lanza palabra de maldición.
ni de bloqueo. Lo que hace es glorificar a Jesús y dice, Señor, síguelo usando con poder y gloria, porque estamos trabajando para el mismo equipo. Pero los pastores o lo que sea, hermanos, que estén criticando a otros porque están avanzando y porque tienen la multitud no los critiques. Deja la carnalidad, porque la Biblia habla claramente. No escarnecéis los unos a los otros, no coman la carne. No hablen mal de tu prójimo. Mi esposa siempre dice una frase, si no habla algo bien de una persona, ¿para qué habla? Que eso a mí no me va a edificar. De eso se trata el mundo espiritual. Tú no puedes hablar más allá de hablar mal de las personas, porque si hablas mal, no eres espiritual. Solamente la Biblia dice que lo espiritual juzga a lo espiritual. Si tú ves que hay una profecía que no encaja, ahí tú te sientas a juzgar, o sea, a dialogar de qué se trata esta profecía. ¿Por qué sucede esto? Si hay un hombre que anda mintiendo, pero está haciendo milagros y anda desordenado o engañando a la esposa y anda predicando, eso sí tú lo puedes comenzar y ponerlo en un juicio como hombre y mujer espiritual y sentarte con esa persona o con alguien de más rango y sentarte a hablar, vamos a ayudar a esta persona porque está haciendo esto mal, pero no criticándole voz a voz, sino llamarlo a él después que haya hablado con una autoridad. Pero ¿qué quiero decirte con todo esto? Porque nosotros como espirituales tenemos que andar en el mundo espiritual. El carnal mantiene pendiente todo lo terrenal. Que mañana qué se va a poner, que mañana para dónde va a ir, que esto. La Biblia dice, no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y si no amaneces, y si sucede otra cosa, y si no sucede como tú quieres, ¿qué? O sea, deje que Dios fluya en el tiempo. Ese es el Cairo de Dios. Cuando Dios comienza a fluir, tú dejas que Dios fluya en el mismo tiempo, tú comienzas a dejarte guiar por el Cairo, por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que hace. El que es direccionado por el Espíritu, dice la Biblia, nunca jamás caerá. Por el que anda afanado por las cosas del mundo, no deja que el Espíritu Santo lo guíe. Me hago entender. Seguimos. Ahí mismo en Corintios 10, de 3 al 4, mira lo que dice. Dice, y todo biberón, mira, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Tú sabes por qué está sucediendo esto? Está hablando del pueblo de Israel, porque habían unos que andaban en el mundo espiritual y otros que andaban en el mundo terrenal. ¿Para qué nos sacó Dios de acá? Nos estamos llevando sol. Mira lo que nos sacó acá para morirnos de sed, pero sabiendo de que Dios había abierto el mar rojo, le había dado maná del cielo y le estaba dando carne del cielo. Y les iba a dar agua. Pero Dios no se agradó de ellos. Porque Dios no se agrada de la gente terrenal. De la gente que conoció a Cristo y anda pensando en las cosas terrenales. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es algo espiritual. Y Dios quiere que tú andes en el mundo espiritual. Dios quiere que tú hagas las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice que cuando la venida de Cristo venga, ojalá nos encuentre haciendo lo que Él le agrada. ¿Y qué es lo que Él le agrada? Ponte a pensar qué le agrada a Jesucristo. Toma tu lugar espiritual. Toma tu lugar espiritual. Porque el lugar espiritual es adoración, alabanza, hacer lo bueno, lo que Dios le agrada. Que Él no te encuentre haciendo lo que no le agrada, haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. No, que te encuentre haciendo lo que Él le agrada. Y dice la Escritura, aquí mismo en Corintios 14, 12, dice la Escritura aquí, dice, mira lo que dice. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Y aquí está hablando de los dones espirituales. El que habla el don de sanidad, abunde en ella.
O sea, si tú tienes el don de hablar en lengua, abunda en eso. Si tú tienes el don de sanidad, abunda en esa área para que siga siendo usado por Dios. Si tú tienes el don de interpretar las lenguas, sigue abundando en eso. De interpretar sueños, sigue abundando en eso. Sigue metiéndote en la fuente para que abunde en ti lo que Dios quiere hacer contigo. O sea, que cuando una persona tiene la maldad por dentro y él sabe que tiene la maldad por dentro, que la carne le está hablando, ¿para qué se va a alimentar de películas satánicas y todas esas cosas? ¿Para qué ver películas inadecuadas? Sabiendo que eso le va a alimentar en la carne a él o a ella. Eso se alimenta. Pero si tú tienes un don espiritual, aliméntate con eso. Si tienes el don de impartir la palabra, el de maestría, aliméntate, estudia la palabra para que puedas impartir la palabra como Dios la quiere impartir a través de ti. Pero la iglesia de este entonces no quiere impartir lo que Dios quiere darle, sino que mantiene muy pegadas las cosas terrenales, en pleito, en contiendas. Ojo, mira, ¿tú sabes por qué los satanistas llevan a un nivel de poder de satanismo? Porque ellos se alimentan de la misma fuente hasta llegar a un nivel. ¿Qué pasa con los ilusionistas? Lo que hacen ilusión, ellos se alimentan, mantienen practicando lo que ellos hacen para traer una ilusión a la persona y hacer realidad lo que ellos quieren que la gente vea. Así mismo los satanistas hacen cosas para poder llegar al nivel que quieren. Y tú como cristiano tienes un don de danzar para destruir demonios, de alabar a Dios, de adoración, pero no lo pones en práctica. Y no quiere que abunde eso en ti. Por eso el pecado abunda cuando la carne está deseándolo el mundo. ¿Tú quieres que el pecado se desbarate de la tierra y se desaparezca? Busca a Cristo para que el pecado que moraba en ti ya no mora más, sino que ahora vive en Cristo. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Aleluya. Y vamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 6:1 nos está hablando aquí nos está hablando el Señor. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo, que por él se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engañan. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respeto de sí mismo y no a otros, porque cada uno llevará su propia carga. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los libros a la iglesia de Gálatas que ustedes como espiritual sepan sobrellevar las cargas de los hermanos que no son espirituales de repente. Son carnales, todavía no tienen la mayor nivel que tú tienes. Tú tienes que llevar con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Para que, y perdona lo que voy a decir, pero hay muchos hermanos de la fe que se han ido de las iglesias porque hay hombres querubines en las iglesias que tienen 6 alas y la aurora les ronda en la cabeza, que si ven que un hermano cae o comete una falta, no lo exhortan con el espíritu de mansedumbre, con amor, sino que lo exhortan con yo no sé con qué espíritu, que en vez de edificarlos, ayudarlos, los daña. Mire que Jesús le dijo a su iglesia y le dio un ejemplo, que cuando la mujer fue y la pillaron en momento de adulterio, dice que ¿dónde estaban los que iban a apedrear a esa mujer? Todo el mundo la acusaba. Dice que aún, mire que Jesús viendo a Pedro y viendo a Juan, a Pedro y viendo a Judas y a todos los que cometieron errores, Jesús podría juzgarlos. Jesús podría decirles, no, ustedes me dejaron solo, váyanse. Pero Jesús era un hombre espiritual y él les dijo, venga. Los ungió fue más con el Espíritu Santo. Pedro lo negó 3 veces y por eso Jesús lo condenó. No, ni siquiera lo desechó. Y como Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús
que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le lanzó una palabra: apártate de mí, Satanás. Le estaba hablando al mundo espiritual, le estaba hablando a Satanás, que estaba usando a Pedro en ese momento. Por eso hay cristianos que todavía no han recibido, no están en un nivel espiritual, y a veces se oponen a lo que Dios quiere hacer con esa persona. Son usados por el diablo, dejan usar la boca para contradecir lo que Dios está diciendo. Mire, cuando un cristiano se pone a contradecir la palabra de Dios, tenga mucho cuidado. Tiene que decirle: hey, hermana, escúchelo. Mire, usted está escuchando lo que usted está diciendo, está contradiciendo la palabra del Señor Jesucristo. O cuando no quieren leer la escritura, están contradiciendo lo que Dios les está diciendo. No, es que, hermana, mira, yo vengo a ti con el espíritu de mansedumbre a decirte que te congregues, porque la Biblia dice: no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. Congrégate, hermana, tú que ya conócela. Que no, que, mira, estás contradiciendo lo que Dios está diciendo. Si Dios te está dando un mandato, cúmplelo. Mira lo que está diciendo la escritura. Aquí estaban exhortando a los Gálatas. Nosotros como seres espirituales tenemos que tener su postura espiritual y mantener espiritual, apercibidos de las cosas del mundo, pendiente cuál es el ataque, pendiente: Señor, ¿y cómo hago aquí, Señor? Yo quiero avanzar más, quiero ser más sensible a tu voz, quiero ser más sensible a las cosas tuyas. Porque la gente pasa por la calle como si nadie, el diablo está esperándolo en la esquina para tentarlo. Pero si es guiado por el Espíritu Santo y es una persona espiritual, el Espíritu Santo dice: no te metas por ese camino, vete por otro lado. Y de repente ni siquiera te habla el Espíritu Santo, sino que te pone el sentir: métete por otro lado. Porque el diablo te estaba esperando por ahí para atacarte o tentarte. ¿Me hago entender? Vive las cosas espirituales para que Dios se glorifique. En Efesios 1:3, mira lo que dice. Efesios 1:3. Dice la escritura en Efesios 1:3, ya voy a terminar. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios te ha escogido a ti desde antes de la creación del mundo para que tú eras puro, santo y sin mancha. O sea que tú, antes de ser hombre terrenal, eras una persona espiritual, y ahora que estás en este mundo terrenal experimentando las cosas terrenales, no te olvides de dónde viene y para dónde vas a ir cuando te mueras. Aleluya. Tú no vuelves otra vez acá a esta tierra. Dios te lleva al cielo. Escúchame bien. Dios te va a llevar al cielo porque tú eres espíritu. Dios necesita que tú te vuelvas espiritual para que sigas avanzando en el mundo espiritual. Dios no quiere que tú te quedes en este mundo terrenal. Wow, Santo de Israel. En el libro de Efesios, también en el 5:19, mira lo que está diciendo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo: hablando entre vosotros con salmos y con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira lo que dice el Espíritu Santo, te está diciendo en esta mañana. Tú, como gente espiritual, canta cánticos espirituales, lee la Biblia para que te salgan de tu boca palabras espirituales, deseando la gloria de Dios. Yo no entiendo por qué cristianos mantienen cantando músicas seculares del mundo que no lo edifican para nada. Lo que están edificando, alimentando, es la carne, las emociones. Si la Biblia nos está diciendo que cantemos cánticos espirituales en el espíritu, no en el alma ni en la carne. Dios no quiere una persona que le adore en la carne. Dios no quiere una persona que le cante en la carne y que le esté cantando en el alma con emoción. Porque Dios conoce las emociones del ser humano, el alma que es fluctuante. Dios quiere una persona que le cante en el mundo espiritual, en el espíritu. Por eso la Biblia dice que Él anda buscando adoradores que lo alaben en espíritu y en verdad. Dios no anda buscando adoradores que le muevan las emociones, las vibras, como dicen por ahí. Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando una persona que Él anda buscando así en la tierra. Uno que me adore en espíritu y en verdad. Que realmente anhele lo que está expresando con su boca. Porque le digo que está sucediendo. Gente que canta alabanza, adoración, pero la canta en emoción. Porque ve la letra lo estás emocionando. Y los pone a llorar. Pero cuando terminan según, entre comillas, de adorar, ¿tú sabes qué hacen? Siguen en la misma. Se van y comienzan a pelear, a pensar mal, a gritar. Comienzan a ver películas inadecuadas. Comienzan a gritar a la esposa, a tratar mal a los hijos. Esas son personas que están en las iglesias y que te adoro, Dios. Y están llorando y llorando ahí. Y cuando usted los ve en la casa son otros. Esas personas no son adoradores. Son
están emocionados por la letra. Están emocionados porque la nota musical los está haciendo llorar. Los está haciendo cantar una canción romántica solamente. Hay un video del adorador Marcos Barriento, que él expresa algo muy lindo y eso me quedó en mi corazón. Y él dice, un adorador que en espíritu y en verdad adora con el espíritu y su vida es transformada. El que no es adorador, el que adora con el alma, solamente llora, emociona y se tira al piso y usted lo ve llorando y sigue lo mismo, pero no es un adorador. Y Dios no anda buscando adoradores. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, adora al Padre en espíritu, con cánticos espirituales, no con cánticos terrenales. Gloria a Jesús. Y termino con este pasaje bíblico que está ahí mismo en Colosenses 1:9, mira lo que dice Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, dice la escritura, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios está mandando, mira, a que ores fervientemente con entendimiento para que puedas obtener la sabiduría espiritual, no la terrenal. El conocimiento acá no vale nada. ¿De qué me vale saber tantas cosas del océano? ¿De qué me vale saber tantas cosas de la tierra y lo que esté sucediendo en la tierra? Y del mundo espiritual no me sé ni un versículo bíblico, ni lo pongo en práctica. ¿De qué vale saber tantas cosas en el mundo? Ni la Biblia no la sé, ni sé interpretar la Biblia. ¿De qué vale eso, tener tanto conocimiento en la tierra? Usted pone a leer un científico la Biblia y no la entiende. Él la va a entender literalmente así, como si fuera del mundo, un libro normal. Pero cuando tú eres una persona espiritual, tú percibes las cosas espirituales. El Apocalipsis no lo entiende, escuche bien, todo el mundo. Porque cuando tú le pides revelación a Dios, Dios te va a dar la sabiduría para entender las cosas espirituales. Ahí mismo en Colosenses 3:16, mira lo que dice Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Vuelve y repite, salmos e himnos, cánticos espirituales con la Biblia. Yo a veces miro que hay cristianos que están sacando canciones por todo lo que les sucede, por el testimonio de ellos. Por el testimonio de ellos. Como hace la gente secular de afuera. La gente secular canta las canciones por lo que ellos están viviendo y tocan las emociones de las personas. Y así mismo veo que hay cristianos que están cantando canciones es por lo que ellos están viviendo, pero no cantan canciones que realmente, cambien la atmósfera para que Cristo pueda descender. Y está bien que canten, que digan sus testimonios públicamente lo que Dios hizo con ellos, pero lleva a la gente que se meta en el espíritu y puedan derribar las obras de la carne y se vuelvan seres espirituales, perciban las cosas espirituales. Ojo, mira lo que está diciendo 3:16, Colosenses 3:16, y termino con Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2:2. Desechado pues de toda malicia, lo que le decía ahora, los cristianos 0007, lo que se le dan de inteligencia. Desechado pues de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la venida del Señor Jesucristo. Pedro estaba hablando a la iglesia, diciéndole
Desechado de toda malicia, de todo pensamiento inicuo, de todo, para que así podáis tener la salvación, degustar la salvación. Vivir el mundo cristiano como si fuera el último que fueras a vivir. Vive la vida sanamente en el mundo espiritual, vívelo sanamente. Y verás que Dios va a transformar tu vida, Dios va a cambiar tu vida. Así que yo quiero decirte en esta mañana de que toma tu lugar espiritual. Pero pastor, ¿cuál es el lugar espiritual que yo tengo que tomar? Ojo, dice aquí Pedro, vuelve, así como un niño espiritual como desea la leche espiritual, así como el niño recién nacido desea el seno de la madre, porque lo necesita y la anhela. Así tú como niño espiritual, vuelve a anhelar las cosas espirituales. Yo le decía, Señor, anoche yo quiero ver tu gloria, yo quiero que derrames tu gloria mañana cuando estemos alabando, danzando, glorificando tu nombre. Porque cuando tú no anhelas, tú no eres espiritual. Te falta. Y la exhortación en este día es que te anheles más las cosas espirituales. Si quieres experimentar cosas espirituales, experimenta las cosas espirituales. ¿Tú no has notado que nosotros como raza humana siempre queremos experimentar algo terrenal? Ay, yo quiero subirme a ese juego. Ay, yo quiero jugar tal cosa. Yo quiero probar tal comida. Porque siempre quieres experimentar algo terrenal. Porque estamos en la tierra. ¿Y por qué no dices mejor también, si eres espiritual? Padre, yo quiero vivir cosas espirituales. Yo quiero ver los ángeles. Yo quiero ir a tu reino. Quiero que me lleves al tercer cielo. ¿Por qué no dices esas cosas para que Dios pueda hacer algo en tu vida? Si tú dejas que Dios haga algo en tu vida, Él lo hará. Así que yo quiero invitarte a que oremos. A que oremos y podemos decirle al Señor, ven a mí tu reino. Como dice el Padre nuestro, ven a mí tu reino. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida espiritual de aquellos hermanos que están viendo esa prédica. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, dándole como la flecha cuando la lanzan hacia atrás, Señor, y la sueltan, Padre. Que vayan así a la velocidad como fue Eliseo, Señor, que corrió más fuerte que el carro del rey. A la velocidad, Señor. En el Espíritu anden siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Y que sea como una catapulta, Señor, de que cuando la presionan hacia atrás lanzan la roca. Así sea que ellos anden con Cristo, Señor. Padre, que siempre salga de su palabra la roca fuerte es Cristo, Señor. Y sea un catapultazo, Señor, Padre. Y vuelen en el Espíritu, anden en el Espíritu, Señor. Vivan en el Espíritu, Señor. Y piensen en el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, para que sus vidas cambien y sean diferentes. Vean un cambio en su familia, Señor, en ellos. Padre, yo te doy gracias por su vida. Aún los niños, Señor, que de repente van a escuchar. Esos jóvenes que están creciendo en el mundo espiritual, que anhelen las cosas espirituales más que las terrenales, Señor. Que ellos entiendan que las cosas terrenales van a pasar. Oro, Padre, en el mundo espiritual, para que todo decreto, Señor, que se haya lanzado en contra de ustedes, para que ustedes no avanzaran en el mundo espiritual. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que todo decreto de estancamiento, todo decreto de maldición, toda palabra negativa que han lanzado sobre la vida de tus hijos, de nuestros familiares, ahora decreto en el nombre de Jesús que queda cancelada, se arruina en el nombre de Jesús. Y hago, Padre, en el nombre de Jesús, todo decreto ahora, Padre, como en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús. Así como nosotros rompemos una hoja en el nombre de Jesucristo, Señor. Espíritu Santo de Dios. Así, Padre, como nosotros rompemos una hoja en el mundo físico, en el mundo espiritual, todo decreto que está en tu vida, ojo, si tú lo crees, vas a vivir la experiencia sobrenatural. Si tú anhelas, vas a vivir la experiencia sobrenatural. Porque hoy oramos conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Que todo decreto, y yo rompo esta hoja, todo decreto que había en tu vida, todo contrato de maldición generacional en tu vida, de enfermedades, de miseria, yo hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, junto con mi amigo el Espíritu de Dios, vamos a glorificar a Jesucristo, porque Jesús lo que hizo fue romper los decretos del diablo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y todo
todo decreto se rompe ahora, toda maldición generacional se rompe en el nombre de Jesucristo ahora, se rompe toda miseria, se rompe en el nombre de Jesús de nuestra vida, se rompe toda enfermedad y ahora yo declaro sanidad. Tócalo y se hace un nuevo contrato sobre la vida de ellos en el nombre de Jesús. Se hace un contrato con Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga, yo hoy me comprometo a ser un hombre, una mujer espiritual, a andar en la esencia del Espíritu Santo. Y yo hoy me comprometo y hago un decreto que Jesús es mi Señor y Salvador para la redención de Dios Padre eterno. Y yo hoy decreto y declaro que Jesús es mi Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret, que soy libre para Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que mi carne se sujeta a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te doy gracias por aquellos que hicieron esta oración y que van a experimentar lo sobrenatural contigo, mi Rey precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios me les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Un shalom para todos en el nombre de Jesús. Síganos en las redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, y estamos en YouTube como Iglesia Avivamiento, primeramente, en el Espíritu Santo. Ahí nos vas a encontrar avivamiento, iglesia en el Espíritu Santo, ahí vamos a encontrarlo, avivamiento, vas a encontrar la iglesia, avivamiento. Eterno en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eterno? Significa eternidad, donde el Espíritu Santo son los que traen los avivamientos en tu vida, avivar tu vida, transformarla. Así que un shalom, Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Nos vemos el día domingo, confiando en Dios en el nombre de Jesús. Deje su petición ahí mismo en el interno, ahí por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, escriba la petición que tú quieres que nosotros oremos y el transcurrir de la semana nosotros miraremos y vamos a sacar la agenda para estar orando por tu petición y por lo que tú necesites para que el Espíritu de Dios siga morando en ti y sea vivificado y vivificado en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, shalom, Dios.